El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu
Bienvenidos al servicio de adoración de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Como lo hacemos habitualmente, queremos enviar un saludo especial a todos aquellos que se congregan regularmente con nosotros y también a aquellos que nos puedan estar observando por primera vez. Bueno, antes de que podamos presumir que somos nosotros los que venimos a adorar al Señor, es bueno recordar que antes de que nosotros vengamos a Él, el Señor ya nos ha llamado a la adoración a través de su palabra. Así que, como llamado a la adoración, yo quiero leer un salmo y se trata del Salmo 81, del versículo 1 al versículo 2. Dice la palabra de Dios: canten alegres a Dios, nuestra fortaleza. Aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Entonen salmos. Toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa. Amados, este es un tiempo especial para que adoremos a Dios con alegría y también con un corazón reverente. Así que les invito a que cantemos juntos: Jesús es el centro. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. En todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. Wow. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. En todo el universo gira en pos de ti,
A lo largo de la historia, la iglesia bíblica ha creído y defendido verdades muy importantes. Por ejemplo, la iglesia histórica y apostólica ha creído que la palabra de Dios es la máxima autoridad en la fe y en la práctica, y ha creído también que la salvación es solo por medio de Cristo, por la gracia, a través de la fe y para la gloria de Dios. Estas verdades que acabo de mencionar brillaron en la época de la Reforma. Así que esta mañana quiero invitarlos a que cantemos una canción nueva, una canción que glorifique al Señor cantando las siguientes verdades. Cantemos juntos la canción de la Reforma. Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo en Cristo hay justificación. Su justicia es nuestro clamor. Él satisfizo tu gran ley. Sobre la cruz nos libertó. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. Solo por gracia nos salvó. Todo lo que somos es por ti. El corazón que esclavo fue, por tu poder hoy nuevo es. Por tu poder hoy nuevo es. Gloria, gloria, solo la gloria a Dios. 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 Bueno, y para finalizar este tiempo quiero invitarles a que hagamos juntos una oración en donde expresemos nuestra acción de gracias, nuestra adoración, también nuestras peticiones y nuestra confesión de pecados. Señor, antes de ir a el tiempo de la predicación,
Queremos darte gracias porque tú nos llamas a la adoración y porque nos das el privilegio de adorarte. Hoy queremos darte toda la gloria como lo cantábamos hace un momento. Queremos glorificar tu palabra, glorificar a Cristo, glorificar el don de la fe, el favor de la gracia y también adorarte porque nos permites llevar vidas para tu gloria. Señor, sabemos que estamos delante de un Dios santo y por esa razón también queremos orar y confesar nuestros pecados. Continuamente te fallamos. Continuamente, Señor, nos centramos en nosotros mismos y por esa razón queremos venir delante de ti y pedirte perdón por cada vez que pensamos de manera individualista, de manera egoísta y centramos toda nuestra vida solamente en nuestros planes y proyectos. Hacemos esta confesión de pecados pensando en la palabra de Dios que va a ser expuesta hoy. Y te pedimos, Dios, que seamos confrontados a través de ella. También queremos presentar todas nuestras peticiones delante de ti. Queremos, Señor, presentar todas nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas. Solamente tú puedes, Dios, ayudarnos porque tú eres nuestro principal proveedor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras luchas, tú conoces lo que necesitamos. Bueno, Dios, venimos delante de ti, Señor, para poner todas esas necesidades delante de tu presencia. Y juntamente con esto también queremos poner delante de ti a una iglesia hermana. En esta mañana queremos orar por la iglesia Gracia sobre Gracia, la cual fue plantada hace ya un tiempo por el pastor Michael Galiano en los Estados Unidos. Aunque él no ha tenido la posibilidad de predicar con nosotros o predicar a esta iglesia, sabemos que continuamente Él nos lleva en sus oraciones y hoy queremos orar por Él. Queremos orar para que le dé sabiduría, para pastorear, Dios, y guiar a esos hombres y mentorear a otros pastores como Él lo está haciendo ahora. Te damos gracias por la obra que estás haciendo allí en Gracia sobre Gracia y te pedimos que sea tu palabra guiándolo en toda decisión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios, así que les voy a pedir que me acompañen con su Biblia al libro de Ageo, que es la serie que acabamos de iniciar. Libro de Ageo, y vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Ageo, capítulo 1, del verso 1 al verso 15. Y dice la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento.
¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Señor, infinitas gracias te damos por esta tu palabra, e infinitas gracias te damos por el privilegio de aprender sobre este corto libro del Antiguo Testamento. Señor, tú eres tan bueno y tan misericordioso, y aunque nosotros somos débiles, aunque muchas veces somos inconstantes, tu misericordia y tu gracia se extienden a nosotros, y una vez más, a través de tu palabra nos estás llamando hacia ti, nos estás atrayendo hacia ti. Señor, independientemente de mis flaquezas como predicador, yo te pido que seas tú hoy, a través de tu Espíritu Santo, tocando los corazones de los que me están oyendo, para que seas tú hablando a sus vidas. Sé que quizás, Dios, tengo falencias, pero tu palabra es poderosa. Tu palabra no se equivoca. Lo que tú dices es verdad y llega hasta lo más profundo de los corazones. Habla hoy a nuestras vidas a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado el tema de esta mañana: un elefante blanco. Un elefante blanco. Ahora, ante este título, es posible que ustedes estén preguntando ¿qué tiene que ver un elefante blanco con el libro de Ageo? ¿Qué tiene que ver un elefante blanco con el texto que acabamos de leer? Bueno, déjenme explicar este término. En la arquitectura se le llama elefante blanco a las obras de construcción que quedan inconclusas porque no se pueden mantener y sostener financieramente. Por ejemplo, cuando yo vivía en Suba, muy cerca del portal de Transmilenio, construyeron una edificación que tenía como pinta de centro comercial. Sin embargo, ese lugar nunca llegó a funcionar bien y hoy por hoy, creo, usted puede ver esa edificación abandonada, con ciertos vidrios rotos, las paredes están llenas de grafitis. En resumen, es un lugar desolado, es una obra inconclusa. Y eso es lo que algunos podrían llamar un elefante blanco. Algunos incluso llaman a estos lugares desolados cadáveres inmobiliarios, porque quedaron allí, no están funcionando y no pasa nada con ellos. Ahora, en el texto que nosotros acabamos de leer, nos da la impresión de que el templo de Dios, que para esa época era un lugar, era una estructura,
da la impresión de que el templo de Dios se estaba convirtiendo en una especie de elefante blanco. ¿Por qué? Bueno, porque la edificación del templo había quedado inconclusa y además estaba abandonada, estaba en ruinas, estaba desolada. Los judíos que habían regresado del cautiverio venían con la firme intención de construir el templo, pero debido a la oposición y a las dificultades, ellos dejaron de trabajar en la casa de Dios y, sorprendentemente, se dedicaron solo a ellos mismos. En palabras del autor puritano Matthew Henry, ellos descuidaron la construcción de la casa de Dios a fin de tener más tiempo y más dinero para sus asuntos mundanos. Ellos cambiaron sus prioridades. Y mis hermanos, yo creo que esto no nos debe sorprender demasiado porque, al igual que el remanente de Judá, en ocasiones nosotros cometemos el mismo pecado. A causa de las dificultades, de la presión, muchas veces abandonamos a Dios y a su iglesia para seguir nuestras ambiciones personales. Como que en cierto sentido, Dios y la obra de su reino se convierten en un elefante blanco para nosotros y abandonamos las prioridades de Dios para dedicarnos a perseguir nuestras propias prioridades. No obstante, iglesia, la palabra de Dios en Ageo capítulo 1 es bastante clara. Dios y la expansión de su reino no son ni pueden ser un elefante blanco. La obra de Dios y de su iglesia no puede ser desolada y tampoco puede convertirse en un plato de segunda mesa. Por esa razón, mis amados, y en consecuencia con este pasaje, yo deseo persuadirlos en esta mañana de lo siguiente. Cristo y la iglesia deben ser una prioridad para el creyente. Permítanme ser enfático en esto, porque es casi que el mensaje principal de esta predicación. Cristo y la iglesia deben ser una prioridad para el creyente, no algo que abandonamos, no un elefante blanco. Ahora, con esto en mente, de que Cristo y la iglesia deben ser una prioridad para los creyentes, vamos a ver 3 cosas importantes que nosotros podemos aprender de este texto. En primer lugar, en este pasaje, nosotros aprendemos que debemos examinar nuestras prioridades. Ese es nuestro primer encabezado. Debemos examinar nuestras prioridades. Como lo mencioné hace un instante, al igual que el pueblo de Judá, nuestras prioridades pueden llegar a estar un poquito fuera de orden, así que es muy importante que nosotros las examinemos. Ahora, ¿cuándo es necesario examinar nuestras prioridades? Bueno, es importante analizar nuestras prioridades cuando se posterga la responsabilidad para con la obra de Dios. Cuando postergamos nuestra responsabilidad para con la obra de Dios, ¿qué debemos hacer? Examinar nuestras prioridades. Leamos por un momento los versículos 1 y 2. Dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada.
En este par de versículos nosotros vemos que Dios se dirige a los líderes del pueblo y al pueblo, como lo vamos a ver más adelante. Y lo que dice el Señor a través de Ageo es que el remanente de Judá está postergando la reconstrucción del templo. De acuerdo con el verso 2, ellos decían, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. Todavía no es momento. Ahorita no se puede. Y yo creo que eso es bastante llamativo porque para ese entonces ya habían pasado 16 o 17 años con la obra detenida. El templo llevaba 16 o 17 años en ese estado de deterioro, estaba en ruinas. Pero ellos consideraban que todavía no había llegado el momento. Ahora, el texto no nos dice explícitamente qué era lo que les impedía volver a la obra, pero cuando estudiamos el contexto histórico podríamos deducir algunas cosas. Por ejemplo, quizás ellos no retomaron la obra por temor a la oposición de sus vecinos o por temor a una orden real. Recordemos que en primer lugar ellos detuvieron la construcción por oposiciones de sus enemigos y una orden que venía del rey. Otra opción pudo ser que ellos pensaban que no era el tiempo de reconstruir el templo porque el mes sexto, que en nuestro calendario podría ser el equivalente al mes de agosto, era un mes de cosecha. Era el tiempo de cosechar árboles frutales, era tiempo de trabajar. Entonces, muy seguramente ellos pensaban, bueno, ahorita no podemos reedificar el templo porque es tiempo de cosecha. Ahorita ahí es que trabajar, hay que poner el lomo y recoger frutas. En resumen, hermanos, ellos estaban postergando su trabajo en la obra del Señor y no tenían ni ánimo ni interés alguno en reconstruir el templo. Los problemas, la cosecha y cualquier otro factor les hacía pensar que la reconstrucción del templo no era una prioridad para ellos. Sin embargo, Dios no estaba de acuerdo con ellos. De hecho, Dios no aprobaba la actitud del pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el versículo 2, Dios se refiere al remanente de Judá como este pueblo. Él no dice mi pueblo, dice, sino este pueblo. Y esa expresión de este pueblo es una muestra de su desaprobación hacia ellos. Es una expresión como de desagrado por la actitud del pueblo. En otras palabras, Dios está condenando al remanente de Judá por sus prioridades inapropiadas. Postergar la obra del templo demostraba que las prioridades del pueblo no eran las correctas y Dios no aprobaba esa actitud. Y lamentablemente, hermanos, no sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que esto también ocurre en nuestros días. Muchas personas postergan su búsqueda de Dios o su búsqueda de Cristo y también postergan su compromiso para con la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos dicen, aún no es el tiempo de volverse al Señor. Todavía no es tiempo de buscar a Dios. Todavía no es tiempo de comprometerse con Él. Ahorita no. Ahorita estamos en pandemia. Ahorita es tiempo de trabajar. Ahorita es tiempo de reactivar la economía, de pagar las deudas, de ponerme al día con los bancos, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros estamos pensando de esa manera, entonces debemos examinar nuestras prioridades. ¿Por qué?
Bueno, porque postergar nuestra responsabilidad para con la obra de Dios, lo único que demuestra es que nuestras prioridades no están en orden y Dios no se agrada de ello. Por otro lado, también es bueno examinar nuestras prioridades cuando se anteponen los proyectos propios antes que la obra de Dios. Ahí es necesario empezar a analizar nuestras prioridades. Observe los versículos 3 y 4. Dice: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Esta es una pregunta retórica. Y en esta pregunta del versículo 4, de alguna manera se nos muestra cómo el pueblo anteponía sus proyectos propios antes que a la obra de Dios. Ellos argumentaban, ¿saben qué? No es el tiempo de reconstruir el templo. Sin embargo, ellos sí estaban reconstruyendo y reedificando sus propias casas. Ellos vivían en casas artesonadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en casas que tenían paredes, que tenían techos de madera, materiales que se necesitaban para la reconstrucción del templo y que ellos decían no tenían. Sin embargo, mientras ellos vivían cómodamente, la casa de Dios permanecía en ruinas. Era un elefante blanco en medio de ellos. Y esta actitud por parte del pueblo demostraba una vez más que sus prioridades no estaban en orden. Para construir la casa de Dios tenían cualquier cantidad de excusas. Ahorita no se puede, el rey puede poner problemas, los vecinos pueden poner problemas, es tiempo de cosecha, podemos ser llamados a una guerra porque somos vasallos del rey de Siria. Pero cuando se trataba de construir sus casas, no había problema. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban primero. Sus planes estaban primero, su comodidad era su prioridad. Así que Dios los confronta con esta pregunta: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La respuesta a esta pregunta retórica es absolutamente no. Mis amados, es muy triste reconocer que esto que sucedía en el pueblo de Judá no está muy lejos de nuestra realidad. En nuestros días actuales hay muchos creyentes que están completamente volcados en sus propios proyectos. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer. De hecho, buscan tiempos devocionales cortos porque necesitan enfocar su tiempo en su trabajo o en su estudio. Son personas que no tienen tiempo para congregarse, no tienen recursos económicos para aportar a la iglesia porque todo su tiempo, todos sus afectos, todos sus bienes están volcados solo a sus propios intereses. Y aunque ellos digan que Dios es importante, realmente sus acciones demuestran todo lo contrario. Ellos dicen, no, ahorita no hay, ahorita no tengo, pero tienen todo para sus proyectos y sus planes. Así que si este es tu caso y todo tu tiempo y todo tu esfuerzo está volcado solo hacia ti mismo, es necesario que tú evalúes tus prioridades. Si estás anteponiendo tus proyectos antes que a Dios y a su iglesia, examina tus prioridades. Mis amados, a manera de aplicación debemos entender
que nosotros no podemos postergar nuestra responsabilidad para con la obra de Dios, ni debemos anteponer nuestros proyectos a la causa de Cristo. Iglesia, yo quiero invitarlos sinceramente a que en esta mañana ustedes analicen, piensen, mediten en cuáles son sus prioridades. Es posible que en este tiempo, a causa de la pandemia, a causa de las actividades laborales y de la economía, muchos estén pensando en postergar su responsabilidad para con la obra del Señor o su relación de comunión con el Señor. Es más, es posible que desde hace meses muchos ya postergaron su responsabilidad y su comunión con Dios y están solamente enfocados en ellos mismos. Todo se enfoca solo en su trabajo, en sus finanzas, en su salud, en sus planes, etcétera, etcétera. Pero, mis amados, Dios es claro en el libro de Ageo. Él no aprueba esa actitud. No podemos pensar que la familia es una prioridad, el trabajo es una prioridad, las deudas son una prioridad, pero Dios puede esperar. No, hermanos. Dios es más importante que todas estas cosas. Ahora bien, permítanme aclarar que este no es un asunto de extremismos. Darle prioridad a Dios y a su iglesia no significa que usted tenga que dejar de trabajar, ni significa que deje sus responsabilidades o que abandone a su familia. Hermanos, este es un asunto del corazón. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué enfocas toda tu energía, todo tu tiempo y todos tus recursos? ¿Sacas tiempo de calidad para Dios, de tus recursos para Dios y su obra, o todo se enfoca solamente en ti? En el antiguo pacto, el templo de Dios significaba la presencia del Señor en medio de su pueblo. Y si el templo estaba abandonado y en ruinas, yo me pregunto, ¿qué significado tenía para ellos la presencia de Dios? Bueno, si el templo estaba abandonado, parece que no tenía mucha relevancia en ese momento. Quizás les importaba algo, pero no lo suficiente como para entregarse a la reconstrucción del templo. Iglesia, la forma en cómo tratamos al cuerpo de Cristo, la forma en cómo nos relacionamos con la iglesia y con Dios habla mucho de la importancia que Él tiene para nosotros. No le damos prioridad a Dios y a su pueblo simplemente porque es una responsabilidad. Le damos prioridad a Dios y a su iglesia porque la presencia de Dios es todo para nosotros. Le damos prioridad a Él porque lo amamos por encima de todo lo demás. De hecho, parte de la transformación que el Evangelio hace en nosotros es que nos lleva a pensar más allá de nosotros mismos. Quien ha sido transformado por el Evangelio no lleva una vida individualista o una vida centrada en sí mismo. El Evangelio nos lleva a gastarnos a nosotros mismos y a gastar lo nuestro por Dios y por la iglesia. Es más, si tú no has sido impactado por el Evangelio, muy seguramente en este momento tú te estás preguntando lo siguiente: ¿y yo por qué tengo que dar mi tiempo y mis recursos a la iglesia? ¿Por qué yo tengo que servir? ¿Por qué yo tengo que ofrendar? ¿O por qué tengo que comprometerme si primero estoy yo? Primero están mis proyectos. Si tú estás pensando así, lo más probable es que aún no has sido impactado por el Evangelio. No lo has entendido. Pero si hemos sido impactados,
entonces el Evangelio y el Espíritu Santo van a ser un motor que nos van a llevar a darle a Dios y a su iglesia la prioridad que merecen. Hermanos, evaluemos nuestras prioridades. En segundo lugar, como segundo encabezado, este pasaje también nos enseña que debemos considerar nuestros caminos. Debemos considerar nuestros caminos. Hagamos lectura de el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. En esta porción que leímos, no sé si ustedes notaron, pero el Señor repite 2 veces la frase: considerad bien vuestros caminos. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase como: reflexionen sobre su proceder. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor con esto? Bueno, a que ellos debían considerar o examinar cómo les estaban saliendo las cosas. Trabajaban duro, pero no obtenían resultado. Recogían un salario, pero era como si metieran plata en el bolsillo y el bolsillo estuviese roto. Sembraban, pero no había rocío suficiente para que la tierra diese fruto, y como si fuese poco, ya no había satisfacción, ya no había gozo. Ahora bien, ¿a qué se debía esto? Bueno, esto era una reprensión por parte del Señor. El pueblo estaba en desobediencia al no construir el templo. Ellos estaban desobedeciendo, los mandamientos del Señor y estaban quebrantando el pacto. Y cuando el pueblo quebrantaba el pacto en el Antiguo Testamento, Dios, al igual que un padre que ama a sus hijos, los corregía y los disciplinaba. Y esa reprensión eran las maldiciones que nosotros encontramos en algunos pasajes como Deuteronomio 28 y en algunos pasajes también de Levítico 26. Muchas de las cosas que a ellos les sucedían, como el comer y no saciarse, como la falta de lluvia para la agricultura, la sequía y demás, todas esas cosas eran maldiciones por la desobediencia, por quebrantar el pacto. Entonces, este pueblo había dejado el templo para dedicarse a sus propios planes, a sus propias ambiciones, pero no les estaba yendo bien. Aunque tenían casas artesonadas, nada les salía. Habían perdido el gozo, todo les salía mal y posiblemente ellos estaban preguntando: Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permites que esto ocurra?
Bueno, el Señor responde a esto en el versículo 9. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. A través de las maldiciones por la desobediencia, Dios estaba disciplinando a su pueblo para que ellos se dieran cuenta que sus prioridades estaban mal enfocadas. Sin embargo, parece que ellos no se habían dado cuenta de por qué les sucedían esas cosas. Y por eso tenemos aquí al Señor diciéndoles la razón. Ellos habían abandonado el templo. Yo creo que más de uno de nosotros podría sentirse identificado con el remanente de Judá. Se trabaja duro, pero el dinero no alcanza. Se recibe la quincena o el sueldo y a los 2 días ya no hay dinero, se evapora. Se inician proyectos y las cosas no resultan, nada se da, no estamos satisfechos, nos sentimos tristes. Y es probable que en medio de la situación miremos al cielo y nos preguntemos, Dios, ¿qué está pasando? Bueno, una razón puede ser esta. Nuestras prioridades no están en orden. Hemos abandonado a Dios y a su obra, y el Señor, como un Padre amoroso que de alguna forma disciplina a sus hijos porque los ama, nos está llamando por medio de estas circunstancias difíciles a entrar en razón. Ahora, yo quisiera hacer aquí un breve paréntesis y yo quiero que me presten muchísima atención. Nosotros no debemos asumir estas maldiciones que estaba experimentando el pueblo de Dios de una manera mística. Debido al misticismo de nuestra cultura, al misticismo de nuestro trasfondo anterior, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de textos, asumimos que lo que debemos hacer es romper con toda maldición generacional. Hay que aplicar la sangre de Cristo para quebrantar ataduras, para quebrantar toda maldición sobre la tierra y todas estas cosas. No obstante, mis hermanos, este texto no va sobre eso. Esa no es la aplicación. Lo que el pasaje nos está mostrando es que cuando el pueblo desobedeció, el Señor cumplió su promesa de disciplinarlos por medio de estas circunstancias de escasez que ya estaban descritas en las maldiciones por la desobediencia. Así que, mis amados, tengamos cuidado de cómo entendemos estos textos para que no asumamos que cada vez que algo nos sale mal es porque estamos malditos o algo así, porque eso sucede. De hecho, no todas las veces que las cosas salen mal significa que perdimos nuestras prioridades, entonces Dios nos está corrigiendo. En este caso es lo que sucede, pero a veces las cosas no se dan porque el Señor nos está guardando, porque está formando nuestro carácter, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero el punto en este texto es que Dios está disciplinando a su pueblo por su enfriamiento espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos entender. La desobediencia trae consecuencias. Amén. Hermanos, si quizás estamos pasando por tiempos similares a los del remanente de Judá, si las cosas no se nos dan y por más que nos esforzamos como que no vemos resultado, es momento de considerar nuestros caminos. Es decir, es momento de reflexionar sobre nuestro proceder, sobre cómo están nuestras prioridades.
Si las cosas no están bien en tu hogar, en tus finanzas, en tus proyectos, posiblemente la respuesta al por qué las cosas no se dan se encuentre en Dios y en el orden de tus prioridades. Quizás a través de las dificultades el Señor te está corrigiendo y te está abriendo los ojos para que tú te des cuenta de que no estás marchando por el camino correcto. Quizás todas estas situaciones difíciles están ocurriendo ahora para que te des cuenta de que Él y su obra probablemente no son una prioridad para ti. Así que medita en esto. Y si te das cuenta de que tus prioridades están mal enfocadas, vuélvete a la obra del Señor con todo tu corazón. Ahora bien, yo quiero ser claro en esto. No pongas tus manos en la obra solo para que las cosas te salgan bien y todo resulte. Actuar de esa manera es actuar con un corazón ambicioso y con un corazón interesado. Si vas a volver a poner tus manos en la obra, que sea para complacer al Señor y para buscar su gloria. De hecho, Dios deseaba que su pueblo regresara a la reconstrucción del templo con el fin de que Él fuese complacido y glorificado. Observen el versículo 8. Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. Iglesia, no nos volvemos a Dios para que lo que nos sale mal nos salga mejor. Nos volvemos a Dios de todo corazón porque queremos agradarlo. Queremos que el Señor sea glorificado, que Él sea exaltado por encima de todas las cosas. Mientras que el evangelio falso de la prosperidad nos dice, sirve a Dios para que todas las cosas te salgan bien y no fracases, el verdadero evangelio nos dice, sirve a Dios para que Él sea glorificado. Sirve al Señor por medio de Cristo para que Él se deleite. Busca la gloria de Dios, no la tuya. Mis amados, debemos considerar nuestros caminos. Como lo mencionaba el pastor Víctor en la introducción, tomar prioridades equivocadas en la vida de los hijos de Dios lleva al fracaso. Ahora, ¿cómo se supone que el pueblo de Dios debe responder a una exhortación como esta? ¿Cómo debemos responder a Dios cuando hemos perdido de vista lo más importante? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Debemos obedecer a Dios y volver a la verdadera prioridad. Leamos por un momento el versículo 12. Dice, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Ante la palabra de Dios expuesta por el profeta Ageo, los líderes del pueblo y todo el remanente se volvieron al Señor en obediencia. En temor a Dios, ellos se pusieron en modo manos a la obra y empezaron a pensar en el templo como una prioridad. Y mis hermanos, yo creo que eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. Es la actitud que debemos tomar. Así es como debemos responder a la palabra de Dios predicada. No debemos permanecer sentados en el sofá de nuestra casa simplemente aprobando todo lo que se dijo en este sermón. Debemos movernos a la práctica. El libro de Ageo nos invita a eso porque
Este libro es un tratado de teología práctica. Es la fe llevada a la acción. Así que, amados, hagamos de Dios y de su iglesia una prioridad en nuestras vidas. Pero, pastor, es difícil. Lo he intentado varias veces, pero yo siempre termino botando la toalla. Bueno, si ese es el caso, esta última sección nos muestra 2 razones que nos infunden esperanza. La primera razón es la que encontramos en el versículo 13. Dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. La primera razón que nos infunde esperanza es que Dios está con su pueblo. A pesar de la desobediencia del remanente de Judá, a pesar de que ellos se habían olvidado de lo más importante, el Dios de gracia y de misericordia dice, yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros. Mis amados, a pesar de nuestra inconstancia, el Señor está con nosotros. ¿Y qué Señor es ese? Bueno, el Señor de los ejércitos. El Dios que permanece fiel a su pacto. Qué gran esperanza es saber que Dios no solamente nos anima a trabajar en su obra, sino que ahora en nuestros días, en nuestra época, por medio de su Espíritu Santo, nos acompaña en esta labor. Él está con nosotros. Por otro lado, además de estar con nosotros, el Señor también despierta nuestro espíritu. Note los versículos 14 al 15, dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año 2 del rey Darío. Iglesia, el Señor soberano y poderoso infunde ánimo y aliento a nuestros corazones débiles y cansados. En palabras de un comentarista, Dios mismo provoca la respuesta de su pueblo por medio de su presencia con ellos. La presencia del Señor obra eficazmente a través de su palabra predicada. Iglesia, Dios infunde ánimo a nosotros y nos sostiene con el poder de su palabra y por su Espíritu Santo. No estamos solos. Él está con nosotros. Él nos capacita para llevar a cabo lo que Él nos pide. El Dios de los ejércitos que nos libró del poder del pecado, aquel que venció a la muerte y se encuentra entronizado en gloria, está con nosotros, para nosotros y obra dentro de nosotros. Cuán grande es su gracia y su amor para un pueblo tan inconstante como este, como el que somos nosotros. Cuán grande es su amor y su paciencia y su misericordia para un pueblo tan débil y tan disperso como nosotros. Es más, si tú no eres creyente, aquí tienes una razón extraordinaria para venir a Cristo. Dios no deja solo a los que son parte de su pueblo. Él no los deja solos. En el mundo las personas pueden abandonarte, pueden dejarte, pero nuestro Dios no es así. A pesar de nuestras flaquezas, Él está con nosotros y nos capacita para llevar una vida que le rinda honor y gloria. Iglesia, yo los invito en esta mañana a que nos volvamos al Señor y hagamos de Él nuestra prioridad. Recuerden que este no es un caso de extremismos en donde debemos renunciar a nuestras responsabilidades cotidianas
o a nuestro trabajo, a nuestra familia. Este es un asunto del corazón. Si tú ves que tu trabajo, tus ambiciones, tus planes, tus proyectos son lo más importante para ti, y si ves que desde hace mucho tú has descuidado tu relación personal con Dios, con la iglesia, con tu servicio al cuerpo de Cristo, entonces el Señor te está hablando a ti en esta mañana y a través de su palabra te está animando a volver a Él. Te está animando a ponerle orden a tus prioridades y a regresar a Cristo. Deja de pensar en solo recibir algo por parte de Dios o de la iglesia y empieza a pensar en cómo puedes dar tu vida por los demás. Es ahí a donde nos conduce el Evangelio. No hagas esto solo porque esperas que tus planes propios salgan mejor. De hecho, nada te asegura que si Dios es tu prioridad, todo lo que planees va a tener éxito. Nada te asegura eso. Entonces no hagas esto para que te vaya mejor. Haz de Cristo tu prioridad por causa de su bondad, por causa de lo que Él ha hecho por nosotros. Hazlo para darle gloria a su nombre. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, de todo corazón, nosotros queremos animarlos a través de la palabra de Dios, a que hagan del Señor y de su iglesia una prioridad. No dejemos que su obra sea un elefante blanco abandonado en nuestros corazones. Volvámonos a Él, pongamos en orden nuestras prioridades, evaluémoslas y disfrutemos de la presencia de Dios en medio de nosotros y de la obra de su Espíritu Santo actuando en nosotros y llevándonos a dar nuestras vidas para su gloria. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Gracias porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestra inconstancia, a pesar de que muchas veces postergamos nuestras responsabilidades contigo, a pesar de que muchas veces perseguimos otras prioridades, tú sigues llamándonos hacia ti. Tú nos llamas hacia ti, Señor. Hoy nos estás llamando hacia ti, nos estás animando a volvernos hacia ti. Perdónanos, Dios, por todas las veces que le hemos dado prioridad a otras cosas. Perdónanos por todas las veces que hemos volcado nuestras vidas a nosotros mismos y centramos todo solo en nosotros mismos y hemos abandonado tu iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe, para dedicarnos a perseguir nuestras propias ambiciones. Dios de gracia, tú diste a tu Hijo para salvarnos. Ayúdanos a dar nuestras vidas por ti y por nuestros hermanos. Que este mensaje confronte nuestros corazones. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, hermanos, esperamos que este mensaje
de Ageo permanezca en sus corazones, y deseamos que en esta semana ustedes puedan estar meditando en estas verdades. Amén. Bueno, ustedes saben que todos los fines de semana, al finalizar el mensaje, oramos por todos aquellos que han cumplido años. Y esta semana estuvo de cumpleaños Danielita, la hija de Oscar Marisol, también Janet Piñeros, Valentina Saiz, la hija de Tito y Amalia. Les mandamos un feliz cumpleaños a todos ellos. Y el viernes especialmente estuvo de cumpleaños mi esposa, Carito Ángel. Así que yo les animo a que, bueno, oremos y le demos gracias a Dios por la vida de estos hermanos en Cristo. Señor, queremos darte las gracias, Padre, por nuestros conocidos, nuestros allegados, nuestros seres queridos, por aquellas personas, Dios, que han cumplido años esta semana. Tú eres tan bueno, Dios, con nosotros. Eres tan bueno al permitirnos conocer a cada una de estas personas y ver lo que tú estás haciendo en ellas. Que hoy queremos exaltarte y darte las gracias y pedirte que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, bendiciéndolos con toda bendición espiritual y revelándote a sus corazones de una manera extraordinaria. Hoy oro como Pablo, Señor, que los ojos de su corazón sean iluminados y que año tras año, cumpleaños tras cumpleaños, ellos puedan conocerte mucho mejor. Y especialmente quiero darte gracias por mi esposa, Señor. A través de su vida yo he podido ver tu gracia para conmigo. Gracias, Dios, gracias por ella. Y te doy gracias también por cada uno de mis otros hermanos, conocidos y seres allegados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden nuestras reuniones, reunión o estudio bíblico de mujeres los días martes, estudio bíblico los días jueves y los domingos. Nos estamos reuniendo virtual, pero las novedades que vayan surgiendo sobre la reapertura se las vamos a ir dando a conocer a lo largo de la semana. Que el Señor les bendiga.